Buenos días. Bueno, también a todas las personas que están en línea, que están conectaditas, a ustedes también bendiciones para ustedes, que Dios les guarde grandemente en este día precioso. Bueno, ¿quiénes nos acompañan hoy por primera vez? Hay personas que nos acompañan por primera vez. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Allá, Dios te bendiga. ¿Cómo recibimos a nuestra visita? Bueno, un aplauso para ustedes. Bienvenidos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio. Estamos estudiando ¿cuál de los Evangelios? El Evangelio de Mateo, ¿cierto? Ese es el que estamos estudiando. Y entonces animo a que abramos la palabra del Señor en el capítulo 3. Estamos estudiando capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, perícopa por perícopa, versículo por versículo. Entonces vamos a ir al capítulo 3, vamos a leer los versículos 13 al 17. 13 al 17. Hoy es una porción corta, pero pues con un contenido muy hermoso. Vamos a leer todos al unísono como me gusta a mí. Entonces a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué decía Juan? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre amado, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Ahora pedimos que tú hables a nuestro ser. Esta palabra sea una respuesta, Señor, a el propósito tuyo, pero también a las necesidades que cada persona tiene en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar entonces compartiendo este tema que se titula Cumpliendo lo que es justo ante Dios. Cumpliendo lo que es justo ante Dios. Y para ello vamos a continuar. ¿Ustedes recuerdan el énfasis que está por allá? ¿Cómo se titula el énfasis de este año? Caminando al estilo de Jesús. Hasta aquí hoy es el primer día en toda la serie que llevamos donde vamos a entrar en el estudio ya del ministerio de Jesús. Hasta aquí hemos visto nacimiento, hemos visto concepción, hemos visto anuncio del ángel, pero hoy, a partir de hoy, arrancamos con lo que es ya el ministerio de Jesucristo. Entonces, hoy estaremos mirando cómo Jesús ya entra a la edad adulta, entra ahora en escena como esa persona que vino a desempeñar el ministerio en su etapa juvenil adulta, y estaremos entonces analizando esta temática. Vamos a mirar el tema, dijimos, ¿cómo se llama el tema? Cumpliendo lo que es justo ante Dios. Entonces vamos a estar atentos. Para cumplir lo que es justo ante Dios debemos movernos al ritmo del tiempo de Dios. Dicen algunos que nosotros debemos movernos como Dios se va moviendo en la historia de la humanidad. Algunos dicen que el cristiano debe ser como similar al surfista, ¿no? Que toma su tabla y se va junto a la playa a cazar una ola que lo lleve de ola en ola, de ola en ola, porque las olas van terminando, pero termina una ola y sigue otra ola, termina una ola y se sigue otra ola. Normalmente los movimientos que ha habido en el mundo entero decaen porque nos subimos a la ola y todo va creciendo, pero llega un momento en que la ola va bajando
Y ahí es donde el pastor o la iglesia debe tener la dependencia de Dios para que al caer esa ola se pueda subir a una nueva ola, porque Dios no se queda quieto. O sea, Dios, si bien es cierto, la revelación específica de su palabra quedó ya escrita, Dios sigue moviéndose en la historia de la humanidad, Dios sigue actuando en los corazones de las personas, y Dios, no fue que Dios, es decir, reveló la Biblia, cerró ese libro y le dijo, allá hagan ustedes lo que quieran de ahí en adelante. No, Dios sigue hablándonos en la historia de la humanidad, Dios se sigue moviendo en la historia de la humanidad. Entonces hoy quiero decirle que para poder cumplir lo que es justo ante Dios, o sea, la idea es que podamos cumplir con lo que es justo ante Dios, pero para cumplir lo que es justo ante Dios debemos movernos al ritmo de Dios. Eso significa que la iglesia es un organismo vivo que debe estar en continuo proceso de movimiento. O sea, no nos podemos detener, la iglesia no se puede detener. Lea conmigo el versículo 13. Dice el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús está en Galilea y se desplaza, dicen la historia, dicen los que estudian las distancias, que más o menos estaba a unos alrededor de 105 a 130 kilómetros, dependiendo el lugar a donde Jesús llegó para que Juan lo bautizara. Aproximadamente se desplazó más de 100 kilómetros Jesús para ir a que Juan lo bautizara. Eso es interesante tener en cuenta, que Jesús se moviliza, no se queda estático, no se queda, él dice, bueno, pues que Juan venga acá. No, Jesús va a buscar a Juan, Jesús busca a Juan. Quiero que analicemos aquí la palabra entonces, o sea, con que comienza ese versículo. Entonces, esta frase o este concepto, más que una frase, es un concepto. Este concepto es un conector, o sea, cuando usted está escribiendo, siempre se usan los conectores. El conector hace un enlace entre lo que se venía diciendo anteriormente y lo que se va a decir de ahí en adelante. O sea, ¿cómo terminó el capítulo anterior? La perícopa anterior terminó hablando de que Juan vino, estaba bautizando en el Jordán, que Juan llamaba a la gente al arrepentimiento, pero Juan dijo luego que detrás de él venía uno que era mayor que él no podía ni siquiera llevarle las sandalias, no tenía como esa competencia para llevar siquiera las sandalias, y que aquel que venía detrás de él lo bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta frase entonces es un conector. Este conector es interesante que lo analicemos. No tiene unas tres ideas, ¿no? de ese conector, y quiero leérselas aquí. Cuando comienza diciendo entonces, es un conector de resultado o término de conclusión. Esa es una de ese conector, es decir, hacia eso se enfoca ese conector. Conecta resultados o término de conclusión, es decir, que va a conectar un resultado que viene de allá o una conclusión que viene de allá. Esa es una de los aspectos de este conector. Pero también, en segunda instancia, este conector es un conector de tiempo, indica expresión de tiempo, y lo vamos a mirar en las dos direcciones, como resultado de término o conclusión, o como un conector de tiempo. Vamos a hacer un breve estudio de cada uno de estos conceptos para poder entender un poco más lo que Mateo nos está diciendo aquí. Cuando entonces dice que vamos a tomarlo en el sentido que tiene que ver con el término de conclusión y con resultado de lo anterior. Juan lo conecta específicamente con el versículo 11 y 12, cuando dice yo a la verdad, Mateo, que es el que está escribiendo, Juan había dicho, yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ya eso lo compartimos en semanas anteriores. Esto indica que la venida de Jesús al Jordán para que Juan lo bautizara es un resultado de lo que él estaba hablando allá. O sea, Juan termina diciendo que detrás de él viene uno que es más poderoso que él, uno que es superior a él, uno que él no tiene capacidad de desatar. Entonces cuando dice entonces, está conectando este entonces de ahora con lo que él dijo allá. O sea, allá terminó diciendo él es más poderoso que yo. Dice, entonces, ese que es más poderoso que yo vino un día a buscarme a mí. Es interesante, o vino, bueno, Mateo el que está narrando, porque es importante que nosotros al estudiar la palabra tengamos en cuenta estas pequeñas frasecitas, estos pequeños conceptos. Entonces está diciendo Mateo que aquel que era más grande que Juan, aquel que Juan no quería llevarle las sandalias, vino a buscar al que era inferior a él, vino a buscar a uno que era menor que él. Eso entonces viene aquel que bautizaba con fuego, venía a uno que era más débil. Jesús viene para que Juan lo bautice, para que Juan haga en él el bautismo del arrepentimiento. Pero quizás es aquí donde empieza la lucha de Mateo. Pero vamos a mirarlo ahorita en dirección a un conector de tiempo, que es el que más quiero analizar, porque estamos diciendo que el punto número uno, estamos hablando que cuando nosotros queremos hacer lo que es justo delante de Dios, debemos movernos al ritmo del tiempo de Dios, debemos movernos. Entonces yo lo quiero enfocar más en dirección a tiempo, y en dirección a tiempo el conector va a indicar el momento específico por medio del cual Jesús fue acercándose hacia el cumplimiento de lo afirmado por Juan. Allá, por eso dice, cuando la Reina Valera dice entonces, pero la nueva traducción viviente dice luego que Jesús fue de Galilea al río. Nótese que esta marca tiempo. La otra, es decir, la Reina Valera marca conclusión, o sea, término de conclusión, pero la nueva versión internacional va a marcar tiempo. Y por eso es importante que nosotros leamos la Biblia en diferentes versiones para entender estas pequeñas cositas que parecen pequeñas, pero marcan muchas cosas en la comprensión de la palabra. Entonces marca tiempo, dice luego, se indica luego de qué, de aquello que Juan había dicho allá. Pero ese luego no significa instantaneidad, porque normalmente para nosotros luego es estoy haciendo esto y luego hice esto. Pero está hablando es en cuestión de tiempo, de cumplimiento del tiempo establecido para que Jesús comenzara su ministerio. Luego Jesús fue de Galilea al río. Y la nueva traducción, eso es la nueva traducción viviente, y la NBI, que también lo marca en relación a tiempo, dice un día Jesús fue de Galilea al Jordán. Un día. ¿Cuándo fue ese día? Ese fue el día en que en la eternidad de Dios, nuestro Padre eterno, había señalado el tiempo en que el Mesías asumiría nuestro lugar, tomando los pecados que no había cometido. Escuchen esto, Jesús no había cometido pecado, pero Él va a tomar en ese día. En ese momento Jesús va a tomar los pecados que Él no había cometido. Era un día histórico. Ese día fue un día que partió la historia de la humanidad en dos, porque fue el día en que Jesús iniciaría su ministerio. Y nosotros a veces tenemos en cuenta la muerte, la resurrección, pero mire que ese día fue el día, quizás uno de los días más importantes en el calendario de la humanidad. El día que Jesucristo, porque nosotros normalmente hemos entendido, eso es así, que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pero nótese que Jesús viene a buscar el bautismo del arrepentimiento. ¿Tenía Jesús algo de qué arrepentirse?
Ahora, es interesante porque Juan bautiza el bautismo del arrepentimiento, es decir, que las personas confesaban sus pecados y luego se sumergían en las aguas, declarando públicamente que se habían arrepentido de sus pecados y que comenzaba una nueva historia. Pero Jesús no tenía por qué bautizarse en el sentido de su divinidad, pero Él va a comenzar allí. Allí empezó Él a llevar tu carga y mi carga. O sea que Jesucristo literalmente luego lo hizo en la cruz del Calvario, pero Él empezó a dar pequeños pasos, y ese paso fue el día que Él fue al bautismo. Porque el bautismo de Juan implicaba arrepentimiento, pero Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque Él se estaba identificando contigo y conmigo, y empezó allí a llevar una carga de unos pecados que no había cometido, y lo hizo públicamente a través del bautismo del arrepentimiento, donde un gran número de personas fueron testigos de este acontecimiento. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, se lo voy a leer en la NBI, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Cómo trató Dios a Jesús? Como pecador. Pero Él no tenía pecado, pero fue tratado como pecador. O sea que el primero que trató a Jesús como pecador no fue Poncio Pilato, no fueron los sumos sacerdotes, no, ellos simplemente ejecutaron lo que Dios en la eternidad había determinado, que su Hijo llevaría las cargas de nuestros pecados y sería considerado un pecador, pero sin pecado. Un pecador sin pecado, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Escuchen eso. O sea, Dios por naturaleza es justo, y por eso choca, ¿no? Con algunas personas, porque Dios por naturaleza es justo. Entonces Dios, ¿qué pasa Dios en su justicia? Dios hará recaer la justicia a quien le corresponda. Indistintamente, Dios no tiene hijos preferidos, Dios no tiene. Por eso usted en la Biblia, cuando los grandes hombres de Dios se equivocaron, Dios no en la biografía que dio de ellos, no dijo quitémosle este parchecito negro a David. David cometió adulterio, quitémoselo, y no lo dejó, porque qué pena, da vergüenza que cuando lean la historia de un gran hombre encuentren ese parche negro allí. No, David pecó y allí aparece que David pecó. Como también se resalta, porque la justicia de Dios es eso. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Eso es justicia. Entonces dice que para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios hizo recaer todo el peso de su justicia ¿sobre quién? Sobre Cristo, porque nosotros merecíamos ese castigo. Entonces Él hizo recaer el peso del pecado tuyo y mío sobre Cristo, para declararme a mí, siendo un pecador, declararme inocente, declararme no pecador, declararme libre del pecado. Por eso, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, lo que tú y yo simplemente tenemos que hacer es entregarle la vida a Cristo, creer en eso y caminar en esa línea y en esa dirección. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada más que creer lo que ya Cristo hizo por nosotros. Entonces allí comenzó en la línea del tiempo. Por eso este es un conector de tiempo, aunque también tiene que ver con término de conclusión o resultado. Pero este es un conector de tiempo que nos está indicando el momento en que Cristo tomó mi lugar y tu lugar. Cristo no solamente tomó mi lugar cuando fue a la cruz del Calvario, Cristo tomó mi lugar ese día que fue al bautismo, porque allí Él se identificó como pecador al descender a las aguas bautismales. Entonces, que nos quede claro eso, ¿no? Allá en la cruz del Calvario ya Él lo llevó allá para que el castigo cayera, pero Él empezó a llevar la carga desde acá. Por eso dice que quiere seguir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Jesús empezó a partir de allí a llevar su cruz.
Jesús no la llevó solamente el día que fue al Calvario. Jesús comenzó aquí a llevar la cruz. Y tú lees, a partir de allí vienen los ataques, viene la crítica, viene la censura, viene que todo el mundo le cae a Jesús encima, porque ya él estaba llevando su cruz. O sea que el día del Calvario, allí se cristalizó lo que Cristo ya venía haciendo en el sentido figurado, que es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? Llevar la cruz. Y llevar la cruz, que es negarnos a nosotros mismos, es darle la libertad a Dios en nosotros. Lo segundo, estamos en el primer punto, que dijimos que aquel que quiera actuar conforme a esa justicia de Dios, hacer las cosas conforme a la justicia de Dios, debe moverse en el tiempo de Dios. David dice, Jesús, recuerde que muchas veces en la Biblia encontramos, dicen, cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo de quién, el tiempo de Dios. Y yo, para ti también y para mí también ha habido un tiempo. El día que se cumplió el tiempo de Dios en ti, abriste tu corazón, entendiste las escrituras, vino un gozo a tu vida, empezó el tiempo de Dios. Entonces, el segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es, cuando determinamos cumplir lo que es justo ante Dios, nos encontramos con obstáculos. ¿Cuántos de los que están aquí han determinado actuar en la justicia de Dios, actuar en dirección a lo que es justo ante Dios? Amén. ¿Con cuántos obstáculos se ha encontrado usted? Muchos. Obstáculos que a veces usted ha dicho, yo no puedo sobreponerme. Usted se ha encontrado con obstáculos de enfermedad, le han diagnosticado un cáncer, a usted le ha tenido situaciones en la familia, problemas en el matrimonio, ha tenido problemas con los hijos, bueno, con diversas situaciones, quiebra en la economía, la empresa cayó, la situación económica, política, bueno, tantas cosas, violencia, ha salido desplazado de su tierra, tantas cosas. Porque cuando usted determina cumplir lo que es justo ante Dios, no todo va a ser color de rosa, porque a nosotros nos han enseñado un evangelio barato: conviértete a Cristo y tus problemas terminarán. No, tus problemas comienzan cuando te conviertes a Cristo. Pero qué hermoso saber que ahora yo no estoy llevando esa carga solo. ¿Cuántos estuvieron anoche aquí en la película, viéndose la película? ¿Se acuerdan cuando él desenvainó la espada y llamó a sus discípulos y le dijo, venga, tome, esta espada pesa 5 kilos, tómela? Y el muchacho la tomó y él siguió hablando y el muchacho en la manito le temblaba y el muchacho, hasta que hizo seña a otros para que le ayudaran a tomar la espada. Dijo, así es la vida con Cristo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros a sobrellevar las cargas. Pero saben que tenemos uno más grande que cualquiera de los demás para llevar las cargas, que es Jesucristo, que nos ha venido a ayudar, a rescatar, a redimir, a salvar. Él vino a ayudarnos a llevar la carga más grande, porque la carga más grande que el ser humano tiene se llama el pecado. Y el pecado, mi papá no me lo puede ayudar a llevar. Mi pecado, mi madre, por mucho que mi madre me ame, por mucho que mi padre me ame, él me ama, él no me puede ayudar a llevar la carga del pecado. Mis hermanos, mi esposa, como su esposo, no le puede ayudar a llevar la carga del pecado. Pero hay uno que se llama Jesucristo, que él vino a ayudarte a llevar la carga por tu pecado. Y que ya él la llevó. Por eso él dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Sobre quién debemos echar la carga? Sobre Dios. Él dice, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los dejaré allí cargados. Ah, qué bueno, están atentos, ¿no? Y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado delante de Dios? ¿Cuántas veces usted ha ido de rodillas ante Dios sintiendo que no puede con esa carga? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios de rodillas, si tú no tomas esta carga, yo no soy capaz de llevarla? Y viene Dios y le da un abrazo. Y viene Dios y es como si Él lo consintiera, como cuando usted era niño y su padre lo alzaba en sus brazos.
Y viene ese consuelo, es un misterio. Y usted empieza a llorar, usted empieza a ser quebrantado, a ser tocado en la presencia de Dios. Y después de esas lágrimas que usted derrama allí, usted se levanta como renovado. Usted se levanta con una nueva expectativa. Usted se levanta viendo la vida diferente. Bueno, cuando determinamos cumplir lo que es justo ante Dios, nos encontramos con obstáculos. Jesús determinó como hombre ir en la línea del Padre, pero Él siendo Dios, Él siendo el Hijo de Dios, se encuentra con un obstáculo. Y vamos a mirar el primer obstáculo con que Jesús se encuentra. Y se encuentra con la oposición del que debía bautizarlo. O sea, como cuando usted va a cumplir una misión y aquel en quien usted le va a entregar la misión dice: no, yo no se la recibo. Yo no se la recibo. Usted dice: pero recíbamela. No, yo no se la recibo. Jesús le dispara porque Juan era la persona. Recuerden en la película anterior, dijo Mateo: este es de aquel de quien habló las Escrituras, una voz que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor. Es decir, ya la Escritura lo había determinado que era Juan. Pero Juan se niega ahora a cumplir lo que Jesús tenía que cumplir. ¿Cuántos obstáculos está encontrando usted para cumplir el sueño de Dios? ¿Con cuántas barreras está encontrando usted? Algunas barreras están dentro de usted mismo, y es usted mismo, su carne, su lucha, pero otras barreras se las encuentra fuera de usted, no dependen de usted. Esta barrera no dependía de Jesús. Jesús determinó ir al bautismo, pero cuando Jesús llega a las aguas, encuentra una barrera. Juan le dice: yo no te puedo bautizar. Yo no te puedo bautizar. ¿Cómo era la oposición de Juan? La oposición de Juan era justificable en su percepción y coherente con su enseñanza. Juan no está hablando disparates. Juan no está haciendo una resistencia terca y temeraria. Juan está haciendo una resistencia justificable. Él había dicho: miren, yo ni siquiera le puedo llevar los zapatos a esa persona. Y quiero que miremos el versículo 14. Ubícate allí en el versículo 14. Yo voy a ir leyendo aquí, después te voy al versículo. Jesús, que es el Hijo de Dios. Jesús, que es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios hecho hombre, vino al lugar donde se hallaba Juan bautizando. Vino al lugar donde Juan estaba bautizando. Y Jesús no vino a supervisar lo que hacía Juan, porque normalmente uno se pone nervioso, ¿cierto? Cuando un superior, que uno cree que es su superior, está ante uno. Y estoy seguro que muchos de ustedes en los grupos de vida son expertos para dar charlas. Pero si yo voy al grupo de vida a supervisar, a verlo, más de uno empieza a temblar. No porque yo sea superior a ustedes, sino es la cuestión mental de nosotros. Uy, ahí viene el pastor y yo para dar ese tema me siento incómodo. Juan sabe que está frente a uno que es mayor que él. Pero Jesús no vino a supervisar a Juan. Jesús fue al Jordán como un israelita más. Jesús fue al Jordán a cumplir el gran mandato dado por Dios a Juan. Vino para que Juan le realizara el bautismo de arrepentimiento. Ya miramos un poco esa. Dice Juan, el versículo 14 dice: Juan se le oponía diciendo: yo necesito. Cuando usted dice yo necesito, usted está diciendo: yo carezco de algo. Yo requiero que me sea suplida esta necesidad. Juan dice: yo soy el que necesito que tú me bautices a mí, y vienes tú para que yo te bautice a ti. Humanamente, esa respuesta de Juan es razonable. Por eso el punto que estamos hablando es que es justificable. Juan no está hablando disparate. Juan no está entrando en una rebeldía. Juan está colocándose en una posición y él dice: tú tienes más autoridad que yo. ¿Cómo yo te voy a bautizar?
bautizar a ti. Entonces, humanamente es una respuesta razonable, es una respuesta justificable, es una respuesta coherente con lo que Juan creía y había enseñado. Por ejemplo, cuando él dijo: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Entonces Juan está siendo coherente con lo que había enseñado, porque muchas veces nosotros enseñamos una cosa pero vivimos otra. Juan está siendo coherente con lo que él había enseñado días anteriores. Si él ni siquiera se creía digno de llevar las sandalias de Jesús, porque consideraba que Jesús era más poderoso que él, ¿cómo entonces lo iba a bautizar? Por el contrario, él necesitaba que Jesús lo bautizara. Además, Juan consideraba que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo va a ser? Sería lo que jugaba en la mente de Juan. ¿Cómo va a ser posible que el Cordero que quita el pecado de la humanidad necesite que yo ahora lo sumerja en el bautismo del arrepentimiento? Es una lucha que hay en Juan. Esto no cabe en una mente humana como la de Juan, acostumbrada a la lógica, acostumbrada al razonamiento, acostumbrada al sentido común de las cosas. Pero yo quiero decirles a ustedes que las cosas de Dios no caben en la lógica del hombre, las cosas de Dios no caben en el razonamiento del hombre, las cosas de Dios no tienen sentido común. Y podríamos decir un término que suena un poco como duro, pero no es duro, y es que los propósitos de Dios no tienen sentido según los sentidos de los hombres. Los propósitos de Dios solo tienen sentido en el propósito de Él mismo. Y por eso tú muchas veces dices: ¿cómo es posible que me deleguen eso a mí? Pero yo soy el más pequeño, pero yo no... Mira, cada vez que Dios llamó a hombres en la Biblia, yo soy el más pequeño, yo no sé hablar, eso no es conmigo. Pero cuando Dios pone la mirada en un hombre y en una mujer, le dice: eres tú, porque no eres tú el que vas a ir, soy yo el que iré contigo y el que te llevaré al cumplimiento de mis propósitos. Alabado sea el nombre de Dios. También es una oposición, incoherente con él. Era coherente en su razonamiento, era coherente en su lógica, era coherente en su percepción, pero no era coherente con el propósito de Dios. Mira el versículo 15, vamos a ubicarlo en el versículo 15. Voy a leer primero lo que tengo acá y luego el versículo. Aunque Juan consideraba que él no era la persona indicada para bautizar al Mesías, quien era el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era más poderoso que él, y Jesús sabía que eso era así, pero Dios iba más allá de su propósito, es decir, más allá de la mente de Juan, iba de acuerdo a su propósito. Jesucristo en su conocimiento eterno le dijo: deja ahora, porque así conviene, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escuchen esto, yo quiero hacer el análisis de dos palabras. Pues bueno, primero quiero que lo miremos en la NBI. Esa palabra deja ahora dice: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplirlo con lo que es justo ante Dios. Dos aspectos quiero compartir de aquí. Uno, cuando Jesús le dice: hagámoslo como te digo. Hagámoslo como te digo. ¿Esto qué significa? Y yo te hago una pregunta: ¿qué es más importante, hacer las cosas como nosotros creemos o hacerlas como Dios dice? ¿Cuántas veces nosotros fracasamos en conceptos que consideramos correctos, pero no van de acuerdo al propósito de Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo no lo hago porque es que tengo temor, yo no lo hago porque es que tengo... Eso es incorrecto. No es correcto que yo tenga temor, que tenga miedo, pero ese miedo mío está bloqueando el propósito de Dios. Ese miedo mío está impidiéndome que Dios cumpla lo que Él quiere hacer en mí. ¿Cuánta gente quiere recibir a Cristo pero dice: no, mi mamá se enoja, no, mi papá no quiere, no, mi novio no acepta? Entonces se deja llevarnos por la idea del hombre que por el propósito de Dios. Nos conviene cumplir con lo que es justo. Esta justicia de la que habla el Señor Jesús
justicia humanista que pretende otorgar derechos a ciertas colectividades violentando los principios de Dios. Y usted sabe, el aborto se promueve porque es justo que la mujer cuide su cuerpo, supuestamente. Pero ¿por qué no se cuida antes de tener relaciones sexuales? Se defiende el matrimonio de parejas del mismo sexo porque tienen derechos. Pero esos derechos de los cuales el humanismo promueve van en contra de los propósitos de Dios. Porque Dios no quiere que ese hombre se corrompa. Dios no quiere que esa mujer se corrompa teniendo vida de pareja con otra mujer, vida de pareja con otro hombre. Pero las autoridades en el mundo, el humanismo, entonces dice, bueno, hay que legalizar porque ellos también tienen derechos. Ellos también tienen derecho de adoptar niños. Hagámosle la justicia. Ellos han sido tratados injustamente. No. Ese no es el derecho del principio bíblico. Jesús dice, deja ahora porque es justo que lo hagamos. No es esa justicia, era la justicia que tenía que ver con el cumplimiento. Era justo que Jesucristo fue, aunque parezca lo más horrendo, era justo que Jesucristo padeciera, era justo que Jesucristo sufriera, era justo que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos justificados. Aunque parezca un absurdo, aunque parezca una locura. Y esa es la justicia de la cual Cristo está diciendo, deja, porque es justo que esto lo hagamos, es justo que cumplamos con este propósito. Pero Jesús dice también nos conviene, se involucra, habla en plural, nos conviene que esto se haga, es decir, era conveniente para Dios, en la persona del Padre, quien se había propuesto restaurar la deteriorada relación con su creación. Era justo para Dios en la persona del Hijo, donde que se humanizó para llevar nuestros pecados en Él mismo. Era justo para Dios en la persona del Espíritu Santo para que se pudiera cumplir la promesa que en los postreros tiempos el Espíritu Santo sería derramado sobre toda persona. Si Cristo no hubiera venido, el Espíritu Santo no se hubiera derramado sobre toda persona como aconteció el día de Pentecostés. Por eso Jesús dice, nos conviene. Pero también le convenía a Juan para que lo profetizado en las Escrituras acerca de él se hiciera realidad. Y nos convenía a nosotros, toda la humanidad, para que pudiéramos ser beneficiarios de ese gran regalo de la bendición de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Los obstáculos que impiden el propósito de Dios se vencen manteniéndonos en nuestra determinación de fe. Los propósitos que impiden, o mejor dicho, los obstáculos que impiden el propósito de Dios se vencen manteniéndonos firmes. Me leí un libro, no sé si ustedes, hay un libro de los mártires del Evangelio. En Rusia más antigua que la de ahora, de los comienzos del siglo pasado, hubo un hombre que se metió en las filas del ejército ruso siendo cristiano para evangelizar a los soldados rusos, y lo logró por mucho tiempo hasta que fue descubierto. Y cuando fue descubierto fue llevado a las peores de las torturas, porque el gobierno ruso buscaba que los cristianos renunciaran a su fe. Y lo sometieron a diversas torturas. El libro llama Moriré libre. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese libro, Moriré libre. Y cuando sometían a ese hombre a tortura, no lo podían vencer por un lado. Entonces le pusieron guardias de 8 horas continuas, uno tras del otro. Terminaba el ciclo y comenzaba el otro para no dejarlo dormir. Y él dice en su libro que llegó un momento en que se empezó a volver loco, porque no lo dejaban dormir. Cada vez que se estaba durmiendo lo despertaban, lo cacheteaban, lo golpeaban. Y en medio de su locura
porque querían que se le olvidara la Biblia, que él le olvidara, porque él necesitaba textos bíblicos. Él necesitaba textos bíblicos y ellos los atormentaban, esos textos bíblicos. Y entonces él, cuando ya entra en ese estado de locura, de delirio, lo único que le quedó fue un solo versículo en la mente, una sola frase, ni siquiera fue versículo: Jesús es mi Dios, algo así. Y empezó a repetir, a repetir, a repetir. Y dice que de repente, cuando él lo toma un gozo y empezó a dar vueltas y dar vueltas en ese calabozo, y los militares vinieron y le ordenaban callar, y como él no quería callar, le dieron golpes y le quitaron los zapatos y empezaron a darle con la tabla, con tablas, de tal manera que sus pies se le volvieron una bomba de sangre. Y luego lo obligaron a caminar con esas bombas de sangre, pero no pudieron hacer que él renegara de Cristo. Al día siguiente, esa noche clama a Dios en medio de su locura, de su delirio, y al día siguiente amaneció con su mente conectadita como si hubiera dormido y con sus pies sanos, sin bombas de sangre. Entonces, mis amados hermanos, ese es el Cristo que nosotros alabamos, ese es el Cristo a quien nosotros seguimos, y hay que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Levántese lo que se levante, venga lo que venga, tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué dice? Cuando Jesús logra convencer a Juan, dice, y lo dejó. ¿Lo dejó qué? Lo dejó bautizarse, se bautizó. Y voy, para que nos quede algún tiempito de orar, voy con el tercer punto. Cumplir lo que es justo ante Dios tiene recompensas. ¿Cuánto les alegra eso? Escuchen esto: cumplir con lo que es justo ante Dios tiene recompensa. Tiene recompensa. Voy a hablar con de un testimonio de una persona, no voy a mencionar el nombre, pero él sabrá por qué está aquí. Esa persona sabe por qué está aquí, no es nada malo. Pero hablaba con una persona donde él decía: yo no diezmaba y me iba mal en las cosas que hacía, pero un día de rodillas le dije a Dios: hoy determino diezmar. Hoy determino, diríamos como esto, hacer las cosas como es justo ante Dios. Y dice, desde ese día hasta hoy he visto la mano de Dios. Estaba pagando un vehículo que llevaba, me había quedado en 6, algo así, no sé cuántas de años. Pero a partir de ese momento, dice, empezó a llegarme bendición a ese carro, de la manera que lo pagué como en 6 meses o en 7 meses, lo que no había podido pagar en años. Porque cuando nosotros hacemos las cosas que son justas ante Dios, ser justo ante Dios paga. Dile al que está a tu lado: ser justo ante Dios paga. Paga. Porque Dios mismo dice en el libro de Isaías: yo mismo les pagaré. Yo mismo les pagaré. A veces nos cuesta obrar en esa línea, pero cuando tú eres justo, por eso a nosotros nos gusta pelear a veces, y yo a veces soy uno de esos, y nosotros a veces nos gusta discutir. ¿Saben que Dios pelea por nosotros? Dios pelea por ti. Y yo sé que uno defiende su lugar, defiende su posición y se arma como un león para pelear. Pero ¿saben qué? Más pierde el que pelea contra ti. Porque el que pelea injustamente contra ti tendrá que vérselas con Dios. El que se levanta contra ti a pelear contra ti, a hacerte la guerra, ahora solo cerciórate que esa persona te está peleando algo que es injusto. Es decir, de él hacia ti. Porque si es injusto de ti hacia él, tú te la verás con Dios. Tú te la verás con Dios. Pero cuando tú te mantienes en la línea de la justicia de Dios, la Biblia dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. La Biblia dice: ninguna arma forjada que se levante contra ti en el juicio prosperará. La Biblia dice: todo aquel que delante de mí quiera levantarse contra ti, delante de ti caerá. Delante de ti caerá.
Pero a nosotros nos cuesta entender esas verdades, a nosotros nos cuesta entender esas realidades y nos arregazamos la manga y vamos a discutir y a pelear. Pero Dios dice: yo peleo por ti. Y yo sé que muchas veces Dios ha peleado por usted. Cuando usted ha decidido doblar rodillas, cuando usted ha decidido derramar sus lágrimas. El último punto: cumplir lo que es justo ante Dios tiene recompensas. Hubo recompensas para Juan. Y voy solamente a leerla porque ya quiero terminar orando. ¿Cuál fue la recompensa? Vamos a ver, la recompensa para Juan aparece más que todo en el Evangelio de Juan. El capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: el siguiente día, esto sucedió, lo que está narrando aquí Juan, sucedió después que Juan había bautizado a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Nótese que lo menciona por 2 veces. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y aquí he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la recompensa para Juan? Él, primero que todo, ese día, aunque Jesús era primo en segundo grado de Juan el Bautista, y cuando él dice: yo no le conocía, no es que él no conocía a Jesús, es que él no sabía que Jesús era el Mesías. Es que él no tenía claro que Jesús era el Mesías, pero ese día se le aclaró a Juan. Mira la recompensa cuando nosotros obedecemos a Dios. 2, ese día Juan pudo ver, él no vio al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una paloma, vio una manifestación del Espíritu Santo. Y tercero, pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la recompensa para Jesús? Los cielos se le abrieron. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos cielos abiertos. Recuerden, yo no me lo estoy inventando ni solamente por lo que dice el texto bíblico. En el Antiguo Testamento Dios dijo: si ustedes son desobedientes y rebeldes a mí, tendrán cielos de bronce, tendrán cielos de hierro. Pero si ustedes son obedientes a mí, haré que la tierra donde ustedes viven beba el agua del cielo los 12 meses del año. Cuando tú eres desobediente, yo no sé aquí cuántos de los que están aquí no han querido hacerse bautizar todavía. Yo te animo. Ese es uno de los primeros pasos en la obediencia. Voy a hacerme bautizar. Jesús lo hizo siendo Dios. Una recompensa de Jesús: los cielos abiertos. El Espíritu Santo, dice Juan, el que me envió a predicar, dijo: sobre aquel a quien tú veas que viene el Espíritu Santo y reposa sobre él. Jesús fue la única persona, ha sido la única persona en la historia de la humanidad que se ha movido siempre en la presencia del Espíritu Santo de Dios, siempre en el poder de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo, pero no siempre nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Colócate sobre tus pies. Y Jesús escuchó una voz del cielo que dijo: este es. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, escucha esta palabra: cuando tú y yo somos obedientes a Dios, esa palabra va a repicar en tu alma: eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quien yo me complazco. Padre amado, te damos gracias. Hoy he compartido, Señor, lo que fue tu bautismo, y lo he compartido en un título basado en la palabra del versículo 14,
Cuando tú le dices deja, porque así conviene que lo hagamos, versículo 15. Señor, nosotros hoy en nuestra época también necesitamos, si tú lo necesitaste, Jesús, escúchalo, mi amado hermano, mi amada hermana. Si Jesús debió cumplir lo que era justo ante Dios, ¿por qué no tú y por qué no yo? Yo te pregunto hoy, ¿qué es justo? Mira tu vida, examina tu realidad. ¿Qué es justo ante Dios en mi vida? ¿Es justo que tú le sirvas a Dios? ¿Es justo que tú le entregues tu vida a Dios? ¿Es justo que tú instruyas a tus hijos en el camino de Dios? ¿Es justo que tú lideres un grupo y le sirvas a Dios en ese grupo? ¿Es justo que tú te consagres a Dios? Para Jesús era justo dar el paso al bautismo. Para Jesús era justo, porque está hablando aquí de aquello que va en línea. Aquí justo es aquello que va en línea con los propósitos de Dios. Es justo que tú determines buscar tu libertad. Es justo que tú creas que tu matrimonio se puede restaurar. ¿Qué es justo hoy para ti? ¿Tú crees que es justo que tú traigas tus diezmos para apoyar la obra de Dios? ¿Tú crees que es justo que dejes de maltratar a tu pareja? Tú que estás allí en casa, yo te pregunto, ¿qué es justo para ti hoy? De acuerdo al propósito de Dios, ¿no crees que es justo que le entregues tu vida a Cristo? ¿No crees que es justo que el Señor te está llamando hoy y te está diciendo, es justo que abras tu corazón y me dejes entrar en tu alma? Hoy te invito a ti que estás allí conectado, abre tu corazón e invita a Cristo y dile, Señor, es justo que hoy yo te rinda mi vida. Después de haber batallado resistiéndome a ti, hoy es justo que yo te entregue mi vida. Entrégale tu vida a Cristo, Él te ama, y busca un lugar donde congregarte.